pasar Jesús, Juan capítulo 9, verso 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto es que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Y él mismo decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, todo el mundo diga conmigo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Ciego de nacimiento. Y Jesús enseña algo, porque los judíos decían: bueno, este nació ciego porque sus padres pecaron. Y los judíos creían en las maldiciones generacionales. Y Jesús le dijo: no es que sus padres pecaron ni que está ciego por su pecado, sino que se ha permitido su ceguera para que yo haga un milagro. Y hay enfermedades y situaciones circunstanciales en nuestra vida que son simplemente para que Dios haga un milagro. ¿Está acá conmigo? Hay cosas que te pasan a vos y a mí que son simplemente para que Dios haga un milagro. Jesús unta saliva con barro, hace un barro, lo pone en los ojos, el hombre empieza a mirar. Y Jesús le dice: anda al Siloé, a un estanque, y lavate ahí. Y volvé. El hombre va, viene mirando, viene viendo, gozoso, feliz con su milagro. Entonces aparece el versículo 12. Entonces le dijeron, el 12 por favor, ponelo ahí, Sebi. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo, digan conmigo: se le perdió Jesús. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, el Espíritu de Dios me empezó a inquietar. Porque yo sé que es muy fácil que nos quedemos con el milagro y se nos pierda Jesús. Es muy fácil para nosotros que, como este hombre, estemos tan felices que Dios salvó nuestra vida, nuestro matrimonio, nos prosperó, nos bendijo, nos alimentó, nos abrió puertas, nos permitió crecer. Y en el camino se nos pierda Jesús. Hace unos días, ustedes saben, Dios me dio la oportunidad de poder estar ministrando en 5 iglesias en 3 días. Fue un maratón, fue una bendición, gracias por orar. Pero Dios me abrió los ojos en muchos aspectos en aquel viaje. Y yo vi la radiografía de lo que está pasando en muchas iglesias en Latinoamérica, que les pasa muy parecido a nosotros. En algún momento parece que la pandemia, la locura, el afán, la preocupación por tratar de mantener lo nuestro nos lleva a que nos perdamos de vista a Jesús. A este hombre le dijeron: yo entiendo que ese hombre que vos decís que ahí estaba fue el que te sanó, fue el que te libró, pero ¿dónde está? Y creo que la respuesta más triste que este hombre puede dar es: no lo sé. Pero es una respuesta muy parecida a la que a veces nos pasa a nosotros en situaciones cotidianas. ¿Dónde está Jesús en la manera que estás actuando? ¿Dónde está Jesús en esa catarata de pensamientos que tuviste? No lo sé. Pero pará, ¿te salvó? Sí. ¿Te sanó? Sí. ¿Le conociste? Sí. ¿Le adoraste el sábado? Sí. ¿Cantaste con los niños? ¿No hay lugar más alto? Sí. ¿Y dónde está? No lo sé. ¿Dónde está Jesús en la manera que estás tratando a tu familia?
No lo sé. ¿Dónde está Jesús en tu día a día? En la manera que tomas las decisiones, en la manera que actúas, en la manera que te enfrentas a los problemas. ¿Dónde está Jesús? Y lo que te estoy predicando, me lo estoy predicando porque hay muchas veces que yo mismo pierdo de vista que soy un hijo de Dios. ¿A cuántos saben lo que estoy hablando? Díganme amén, por favor. Yo les conté que mi suegra hace muchos años me regaló un librito chiquitito así que dice, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? Es un libro muy interesante, pero nos confronta con la realidad de que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Dónde está Jesús? En las cosas cotidianas que nos pasan. Porque a veces Dios permite que nos pasen circunstancias para demostrarnos que somos muy parecidos a la idolatría y a los idólatras que criticamos. Yo les conté ya la historia de un rey que amaba tanto a su esposa y un día su esposa murió y decidió hacerle un castillo, un monumento donde le iba a poner una especie de mausoleo. Pero empezó a decir, no, yo acá quiero mármol de tal cosa y oro de tal otra y plata de tal cosa y de piedras preciosas. Y la obra se empezó a demorar. Y ahí estaban los huesos de su esposa, esperando que el mausoleo se termine. Pero como cada vez le agregaban más cosas y más cosas y más cosas, la cosa se empezó a dilatar y a demorar, hasta que un día el hombre fue a ver cómo iba la obra, estaba medio oscuro y se chocó contra un cajón y dijo, oh, saquen esta porquería de acá. Y acababa de patear los restos de su esposa, la razón por la cual estaba construyendo lo que estaba construyendo. Y así como esa pequeña historia somos nosotros que nos olvidamos de la razón por la cual estamos acá. Y queremos que Dios nos bendiga y que siempre nos allane el camino y que las cosas vayan bien. Pero cuando reaccionamos y actuamos, la pregunta sigue diciendo, ¿y dónde está Jesús? Y vos me podés decir, bueno, vive en mi corazón, pero a veces vive en el recuerdo de tu corazón. Porque si vos y yo no podemos tomar nuestras decisiones basadas en lo que Él nos está pidiendo y estamos reaccionando de vuelta nuevamente como lo hacíamos antes de conocer a Jesús, esta pregunta nos cabe perfectamente. ¿Dónde está Él? La Biblia dice que las personas que conociendo a Jesús no viven para Él, son como la puerca lavada que vuelve al barro o como el perro que vuelve al vómito. Y son figuras fuertísimas, pero no es otra cosa que aquel que una vez conoció a Cristo, pero lo perdió. ¿Cuántos me están entendiendo? Grítenme amén. Juan el Bautista decía algo que es la clave de la vida cristiana, señores. Es necesario que yo mengüe y que Él. Y la pregunta en esta noche que el Espíritu de Dios nos está haciendo, ¿está creciendo Él en vos? ¿Soy yo más parecido a Jesús que el año pasado? ¿O soy un simple religioso asistente a una iglesia? Hay personas que utilizan la iglesia para llenar un círculo vacío. Soy peronista radical de River o de Boca y cristiano. Estoy completo, cartón lleno, bingo. Pero Jesús no murió en esa cruz para que vos llenes una bolilla, un cartón, para que te sientas satisfecho, para que tu alma no, o para que tu esposa no te diga, ay, tengo un marido inconverso, o una esposa inconversa, o un hijo inconverso. Jesús murió en esa cruz para que vos y yo tengamos una metanoia, que es una transformación de vida. Y el mensaje que esta noche te voy a dar es un mensaje tan sencillo como hacerte esta pregunta: ¿dónde está Él en tu diario vivir? ¿Reaccionamos como antes? ¿Pensamos como antes? Y todavía es peor, porque antes ni siquiera teníamos remordimiento, pero ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros empieza a decirnos: no podés pensar así, no podés actuar así, no podés hablar así. Y viene el Espíritu de Dios a preguntarnos: ¿dónde está? Y yo no quiero ser como este, que dice: no lo sé, no sé. ¿En qué momento yo perdí de vista que soy una persona que se tiene que parecer a Jesucristo? ¿En qué momento perdimos de vista que Él es nuestro modelo y que la Biblia dice que sus huellas son para que nosotros pongamos y sigamos sus pisadas?
¿En qué momento nos convertimos en religiosos en el cual cumplíamos diciendo, ay, bueno, hoy estuve, me puedo faltar 2 cultos más porque ya estuve y marqué tarjeta, ya vieron mi cara? ¿Dónde está Jesús? En la música que escuchás, en las películas que ves, en lo que chateas en tu celular. ¿Dónde está Jesús? No lo sé. En las conversaciones que tenés. ¿Dónde está Jesús? Estaba estos días en Uruguay, en un estacionamiento, bajando para ir a comer, y me encontré con un amigo de la infancia, un muchacho que había tenido un encuentro con Cristo. Dios lo había transformado, lo había sacado de las drogas, un testimonio extraordinario, pero otra vez estaba en la misma situación. Y este es un amigo de muchos años y tiene una cosa que no ha perdido todavía, que es la honestidad. Y él me hizo un chiste y yo no vi que era él, y de repente veo a mi esposa que lo abraza y digo, pucha, ¿qué está pasando acá? ¿De qué me estoy enterando a 1200 kilómetros? Y cuando lo miro era él y lo abracé, le digo, ¿cómo andás? Y me dijo, bien, bien, bien. Y me miró y me dijo, no, la verdad que no. Mi corazón se partió, porque yo realmente, son esos jóvenes que se crían en la iglesia contigo y por un lado pensé, cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo, porque yo salí de la misma entraña donde Él estaba. Pero por el otro lado pensé, ¿dónde dejaste al Jesús que te cambió la vida? ¿Saben? Es tan fácil patinar, hermano. Hoy no orás, mañana no tenés ganas, ya no lees la Biblia, te cuesta venir a la iglesia, hoy te quedás porque la película está buena, porque la pandemia, la mar en coche, y así nos vamos quedando, y así se va perdiendo, y de repente viene el Espíritu de Dios con una prédica tan sencilla como esta a decirte, ¿dónde está Jesús? Y tu respuesta es igual que el ex ciego, no lo sé. Para muchos de nosotros Jesús era el motor de nuestra vida, la pasión, las ganas, el deseo, teníamos ganas de servirle. Yo recuerdo cuando me convertí, ahí está mi madre para dar testimonio de eso. A mí no me importaba venir 3 de la mañana, dormir 2 horas, ir al culto de la mañana, correr, tocar la guitarra, hacer cualquier cosa para Dios. Pero ¿qué pasó en algún momento? La vida, las presiones, no sé a quién le vas a echar la culpa, pero la pregunta es que cuando volviste de tu milagro, perdiste de vista al más importante. ¿Hay alguien que me está entendiendo en esta noche aquí? ¿Hay alguien que Dios le está hablando en esta noche aquí? ¿Dónde está Jesús en tu vida? No, porque antes, yo recuerdo antes, recordá vos antes, cuando a Jesús por lo menos lo tenías en una estampita, en una billetera. Lo tenías en un crucifijo, en una cadenita. Pero ahora que entendiste que eso es idolatría, ni siquiera eso, lo perdiste de vista. Y empezaron a preguntarle a los fariseos, dice el versículo, llevaron ante los fariseos el que había sido ciego y dio un testimonio extraordinario, pero perdió de vista a Jesús. Y de nada te sirve a vos haber sido rescatado, lavado y salvado si no te vas a enamorar de Cristo. Vos no podés venir y decir, ay, yo tenía un matrimonio destruido, pero Dios hizo un milagro, pero hoy mi vida es cualquier cosa. ¿Dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está Jesús en tu corazón? ¿Dónde estás menguando? ¿Estás bajándote? ¿Estás permitiendo que Él sea el rey soberano de tu vida? ¿O estás gobernando vos? Hace muchos años atrás nos ilustraban de esta manera y decían que el corazón tenía un trono y quien se sentara en ese trono es quien gobierna. Y es tan sencillo este mensaje, pero tan vital y tan necesario en estos tiempos. Qué fácil es haber perdido de vista a Jesús. Y ¿saben qué es un fariseo? ¿Sabe cómo llamaba Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Porque eran tumbas que uno las miraba y decía, qué prolijita que está. Sabe meter un amén y un gloria a Dios en el momento correcto, pero adentro está muerto, pudredumbre, huesos secos, frialdad. Y yo te vengo a alertar hoy en el nombre de Jesús. Jesucristo viene pronto. Jesús viene pronto y no llevará hipocresía.
Jesús viene en busca de la iglesia y no llevará tibieza. No impresionarás a Jesucristo diciendo yo soy el ciego que en Siloé recibió un milagro, pero te perdió de vista. Y yo te pregunto en esta noche, ¿dónde está la pasión que tenías? ¿Y a quién le vas a echar la culpa? ¿A nosotros? ¿A los otros? ¿A ellos? El único responsable de mi vida espiritual, el sacerdote por supremo ante Dios, soy yo mismo. Yo soy el que tengo que cuidar mi salvación con temor y con temblor, mi pasión, mis ganas, cuidar mi corazón, reaccionar como Jesús nos está pidiendo, no como la carne nos pide, no como te enseñaron a vos, no como la calle te enseña. Hermanos, muchos de nosotros conocemos la filosofía de la calle. En la calle el que hierro mata, hierro muere. En la calle se funciona el principio de Caín y de Lamec. El de Caín dice ojo por ojo, diente por diente, y el de Lamec dice vos me haces algo y yo te lo hago 7 veces peor. Son todos principios que funcionan en la calle, son tus amigos, tus vecinos, aún tus familiares. Pero en algún momento vos y yo miramos y conocimos a Jesús, y acá funciona el principio de Dios que dice los perdonás 70 veces 7. Qué mensaje más feo, pastor, ¿no? Ni un amén. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces le dijeron, no lo sé. No lo sé. Pedro cometió uno de los peores pecados que un judío podía cometer: jurar con maldición. Lo encararon y le dijeron, Pedro, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo, yo no lo conozco. Al rato vinieron y le dijeron, yo te vi con Jesús. Pedro por miedo dijo, yo no lo conozco. No sé ni siquiera dónde está. Lo increparon por tercera vez y Pedro dijo, maldición, no lo conozco. Cuando uno empieza a negar a Jesús con sus actitudes y sus acciones, se empieza a alejar. Y ya la última es maldición. Y pierde de vista al Señor. Mientras otros apóstoles estaban viendo los últimos instantes de Jesús, mientras las mujeres que servían a Jesús con sus bienes corrían a ver el último suspiro de Jesús, Pedro lo estaba negando. Pedro no sabía dónde estaba. Y cantó el gallo, y usted conoce la historia, y cuando el gallo cantó, cuando en realidad lo que significa es que cuando llegó ese momento del amanecer, Pedro entendió que había negado a Jesús, que se había olvidado de él, que se había quedado con los buenos recuerdos, con la bendición de la pesca milagrosa, el caminar sobre el agua. Toda esa historia era muy bonita, pero había perdido de vista a Jesús. Y caminando por la playa diciendo yo vuelvo a pescar, se metió en una barca nuevamente. Llamó a algunos que eran publicanos y que no eran pescadores, pero le dijo, si ustedes no tienen nada que hacer, vénganse conmigo, porque esa es otra característica de aquel que pierde de vista a Jesús, siempre se lleva a 2 o 3. Y ahí agarró, y ahí estaba gente que no tenía nada que ver con la pesca, pero tampoco tenía mucho futuro en la vida, pescando con Pedro, y aparece Jesús en la ribera de la playa diciendo, Pedro, vení que vamos a charlar. Y la pregunta de Jesús a Pedro es fuertísima, porque le dice, Pedro, ¿vos todavía me amás? Yo sé que me abandonaste en el peor momento de mi vida, pero todavía me amás. Yo sé, Pedro, que te quedaste con los buenos recuerdos, pero todavía me amás. Y hay un juego de palabras donde Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, yo te quiero. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, pero vos me amás. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. Entonces viene Jesús y le dice, Pedro, te voy a hacer una última pregunta. ¿Vos me querés? Y Pedro dijo, no, Señor, tú sabes que yo te amo. La vida de Pedro cambió cuando volvió a encontrarse con el Señor. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero invitarles a ser parte de nuestra comunidad Casa del Alfarero aquí en Leandro Enealem. Realmente Dios viene obrando de una manera extraordinaria, por eso te invitamos.
todos los sábados, 20 horas, Mariano Moreno y 9 de julio, a participar de una experiencia con el Espíritu Santo. Y si estás fuera de la ciudad o fuera de la provincia, súmate a nuestras redes sociales y sé parte de nuestra comunidad online en Casa del Alfarero Oficial. Te esperamos. Un lugar para la familia, un lugar para escuchar la palabra del Señor.